Antes de iniciar, elevo en público con ustedes nuestra rogativa a Dios para que la compañera Juliana Ríos se recupere pronto y totalmente sana de COVID-19, lo cual me ha promulgado en el día de ayer enviándome la incapacidad médica con el diagnóstico. Y a ustedes y a mí mismo, cuidémonos mucho porque la pandemia no ha pasado. Vienen unas jornadas y épocas de mucho contacto social y buena parte de la comunidad de Sincelejo y de la región no está guardando las medidas de bioseguridad como observamos públicamente. De tal como les anuncié la clase pasada y en la nota que dejé con meeting ayer, en la invitación, vamos a desarrollar hoy la primera parte de la norma política nacional de cambio climático en Colombia. Me quito de la pantalla. Vamos a presentar en ella el documento para hacer una lectura compartida entre varios. Yo voy a hacer la iniciación con la presentación. De la política y lo voy a hacer desde mi archivo. Este documento ya se los envié el viernes pasado, el martes pasado y ayer para la clase de hoy. Aquí la tenemos. Vamos al 75%. Es un documento para ingenieros civiles, para tomadores de decisiones, como ahí observamos. Una imagen verde de un bosque tropical y las imágenes de grandes extensiones semiáridas pero dotadas de infraestructura para generar energía eólica mediante mecanismos mecánicos. Se guarda esa energía eólica cargando unas baterías a partir de las cuales los beneficiarios de esos proyectos utilizan energía eléctrica. Como dos símbolos de un reto que es conservar la naturaleza, ponerle freno a su extinción, a las tasas de uso de estos servicios ecosistémicos, pero a la vez a esa acción sobre los ecosistemas
empezar a independizarse de los modos de producción que con el consumo de energías fósiles están aumentando las emisiones de CO2 y otros gases a la atmósfera, creando un progresivo calentamiento global. Esa es mi interpretación de esa carátula. Un documento del Gobierno Nacional promulgado en el 2017 bajo la orientación del presidente Juan Manuel Santos y del ministro chocuano Luis Gilberto Murillo. Los contenidos de la presentación, la introducción que le toca a Abraham Cedo, antecedentes de la política y normativa, que era para Juliana Ríos, la suplente es Andrea Martínez Hoy. El contexto, no me acuerdo, creo que es Andrés García, y luego el marco conceptual de la política, que hasta donde espero llegar hoy, hasta la 24, ojalá los 25, los objetivos, y luego las líneas estratégicas en donde estaremos tocando el tema del ejercicio de la ingeniería civil, la estructura de la articulación institucional para la gestión del cambio climático, los planes de acción, y aquí vienen los proyectos para la adaptación al cambio climático, seguimiento y evaluación, referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. Como todo documento institucional, trae el listado de siglas y acrónicos. Yo les recomiendo aprendérselos porque esto es parte del ejercicio de la profesión, sobre todo la profesión de ingeniería civil. Aquí hay una conocida ya por ustedes, GEI, pero hay otras muy importantes para la gestión de recursos financieros, la OSD, el PONCA, conocido ya por ustedes de la hidrología, el POT, también es conocido, el PRAE, conocido públicamente, Proyecto Ambiental Escolar, etcétera. Yo les recomiendo leerse ese corto listado y aprendérselo poco a poco. Presentación de la Política Nacional de Colombia. Afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que conlleva el cambio climático requiere de arreglos institucionales, normativos y de política pública que orienten y generen sinergias entre los tomadores de decisiones. Si bien es un tema de responsabilidades globales, se manifiesta en el día a día de las autoridades nacionales, territoriales y ambientales, demandando respuestas coordinadas por parte de todos los sectores debido a que sus impactos e implicaciones trascienden la agenda ambiental. Hoy, desde lo local, es necesario incorporar la perspectiva del cambio climático al definir las agendas productivas, la localización de las infraestructuras de servicios básicos, la disposición de los ejes de comunicación y la oferta de medios de vida para la población, entre otras cuestiones propias del desarrollo territorial. Frente a una problemática que supone retos para el desarrollo del país, que nos exige lograr una senda de crecimiento económico baja en emisiones de gases de efecto invernadero y adaptada al cambio climático, es necesaria una política pública que propicie consensos en torno a un objetivo común. La Política Nacional de Cambio Climático que se presenta a continuación responde a la necesidad de contar con lineamientos articuladores de carácter sectorial y multinivel, dando así continuidad a las estrategias que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha en los últimos años. Este documento es el fruto del trabajo conjunto del arreglo institucional que el país ha conformado para tomar decisiones en torno a la problemática. Dos puntos, el Sistema Nacional de Cambio Climático, SISClima, que se constituye en un hito en el camino que Colombia recorre hacia la resiliencia y el desarrollo bajo en carbono. Entidades del orden nacional y territorial aportaron en su construcción y son hoy los llamados a liderar su implementación de manera coordinada con el sector privado, la academia
y la sociedad. Sin duda, la senda por recorrer exige mantener el trabajo conjunto y la puesta en marcha de cada una de las líneas estratégicas e instrumentales que se proponen a continuación. Así, el Gobierno Nacional pone a disposición una hoja de ruta que se debe seguir fortaleciendo con la experiencia y los aportes de los actores involucrados, así como con los esfuerzos y las acciones de todos y cada uno de los colombianos. La posibilidad del verdadero cambio está en cada uno de nosotros. Luis Gilberto Murillo Urrutia, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ahora oímos la lectura de la introducción por parte del estudiante Abraham Salcedo. Abraham, buenos días. Abraham Salcedo. No está conectado porque él siempre encabeza la lista alfabética que hace el chat. Entonces el suplente William Olivera. Vaina, William tampoco está. Entonces, ingeniero Marcio Vergara, toma usted la bandera de la lectura en reemplazo de sus dos compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, Marcio. ¿Tiene en pantalla el documento? No. Ahora sí. Marcio. Muy bien. Introducción. Entonces, la introducción es: el objetivo de la Política Nacional de Cambio Climático es incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda del desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que éste genera. Para alcanzar este objetivo, en la política se organiza la gestión del cambio climático en Colombia con el propósito de influir en las decisiones públicas y privadas más relevantes que definen con el fin de integrar a estas decisiones acciones de adaptación y mitigación. Dada la naturaleza de los riesgos asociados al cambio climático, se considera primordial adoptar una visión territorial que valore articuladamente iniciativas sectoriales de desarrollo como base para lograr una gestión del cambio climático acertada y efectiva. Para esto, en esta política se proponen una serie de estrategias territoriales generales y sectoriales de alto impacto para la adaptación y la mitigación y unos lineamientos para su articulación que definen la lógica de interacción entre ellas, que busca optimizar la combinación de distintos criterios y elementos en un mismo territorio, necesarios para relacionar el análisis de adaptación y mitigación con decisiones relevantes de desarrollo. Las siguientes son las estrategias territoriales que se proponen: desarrollo urbano resiliente al clima y bajo en carbono, desarrollo rural resiliente al clima y bajo en carbono, y manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Una pausa, Marcio. Gracias. En el primer párrafo que está escrito en letra verdecita, subrayo los núcleos léxicos en que nos inserta este documento. Desarrollo resiliente al clima y baja en carbono. Esto tenemos que meternos en el alma, ingenieros civiles, ingenieras civiles. Ya no es el concepto de desarrollo sostenible, porque esto se volvió insostenible al paso que vamos. Estamos viviendo los efectos de una causa que todavía se está desarrollando, esa causa, que es las grandes emisiones a la atmósfera, al suelo y al agua, como
fruto de un modo de producción, de un modo de transformación de la materia prima, tanto la materia prima alimentaria como la materia prima no alimentaria. Entonces lo que se busca hoy con los proyectos, entre ellos los proyectos de obras civiles, es que permitan una adaptación al efecto del cambio climático de manera resiliente. Marcio, ¿usted tiene un concepto de resiliencia del ser humano? Bueno, la resiliencia para mí En este caso al creo clima. que ok, Diga. yo considero que los seres humanos pues somos o tenemos la capacidad de poder preservar o tratar de preservar el clima o el medio ambiente aún cuando No, no, no. El vulnerable es el ser humano. La agresión del clima es alto riesgo para el ser humano. Enfócalo así. Un huracán, una inundación, una sequía, un exceso de lluvias, un exceso de caudales. ok, Y el ser humano debe ser entonces resiliente, es decir, supervivir en medio de la adversidad y recuperarse persistir, de esas situaciones, ¿no? luchar por persistir para que su especie no se extinga. Entonces, desarrollo resiliente al clima se trata de que los ecosistemas, que es una conjunción de seres vivos, flora, fauna y ser humano, pero que a la vez están asociados a una conjunción de componentes abióticos, suelo, agua y aire, los ecosistemas como tal debemos ser resilientes al clima perturbado como efecto del cambio climático y a la vez baja en carbono. Baja en carbono nos debe llevar al pensamiento de balance de carbono. ¿Qué hacen los seres vivos primarios, que son los árboles y los arbustos y todas esas expresiones vegetales que asimilan el CO2 que nosotros expelemos a través de la respiración? Los animales y los seres humanos somos millones de millones, billones aún, y constantemente a lo largo de las 24 horas estamos emitiendo CO2. Los ecosistemas emiten CO2. Entonces se trata de que en el balance de emisiones de CO2 y asimilaciones de CO2, ese balance de ingreso de CO2 a la atmósfera y egreso de CO2 hacia los ecosistemas, haya un balance que dé una diferencia baja. Es decir, vámonos 500 años atrás, 600 años atrás, antes de la iniciación de la revolución industrial en Europa, en Francia, Alemania, etc. Los ecosistemas no tenían estas presiones, vivían y se desarrollaban a la temperatura ambiental del planeta promedio de 18 grados centígrados. Había más masa asimilando el carbono en la forma de CO2 que emitiendo carbono en forma de CO2. Entonces, dentro de este balance, hace 700 años, la atmósfera del planeta y el planeta mismo vivía en una condición baja en carbono. Hoy tenemos una condición extrema, alta en carbono, porque son mucho más las emisiones de compuestos de carbono, en especial CO2 y metano, que las asimilaciones o secuestros. Los bosques son secuestradores de carbono, sí, porque los bosques, por la estructura de vida y botánica de ellos, asimilan CO2 y producen oxígeno. Nosotros necesitamos asimilar oxígeno, pero emitimos CO2. Entonces, hoy en día la diferencia está a favor de las emisiones, que es alta en carbono.
Y baja en carbono es un paso precedente a una meta posterior que se llama neutro en carbono. Es decir, que haya un balance entre emisiones y asimilaciones. Y eso será posible en la medida en que se cambien los modos de producción y en la medida en que se reforeste lo que se deforestó y se transforme en ciertos suelos que hemos contaminado, que hemos acidificado, que hemos oxidado, como los suelos rojizos de nuestra región, y transformados esos suelos volvamos a sustentar la vida vegetal, sobre todo la arbórea, para recuperar biomasa que haga secuestro o asimilación de carbono, y así podríamos llegar a la condición baja en carbono. Con esta inducción desarrollamos nuestra inmersión en esta política. Adelante, Marcio, gracias por tu aporte. Sí, señor. Entonces, entendemos como resiliencia que sería la capacidad de las personas para poder recuperarse de toda la situación de contaminación por dióxido de carbono y otros gases en la atmósfera. Y así poder seguir avanzando hacia el futuro. Sí, tengo la cuenta para pagarlo de la mente. Ahora. Adelante, Marcio, la lectura. Muy bien. Para alcanzar este objetivo, Bien, adicionalmente, se proponen dos estrategias sectoriales relacionadas con temas que potencialmente tienen consecuencias altas en términos de riesgos asociados al cambio climático en todo el territorio nacional. Desarrollo minero energético bajo en carbono y resiliente al clima, y desarrollo de infraestructura estratégica resiliente al clima y baja en carbono. Todos los sectores relevantes para el cambio climático están considerados en la política y están incorporados en las estrategias instrumentales que se mencionan a continuación. Para implementar estas 5 estrategias se requiere de instrumentos adecuados, para lo cual se definen 4 estrategias instrumentales: información, ciencia, tecnología e innovación, educación, formación y sensibilización a públicos, planificación de la gestión del cambio climático y, por último, financiación e instrumentos económicos. Finalmente, la implementación de la política requerirá una articulación institucional adecuada. El marco institucional sugerido deberá ser adoptado en el futuro por los mecanismos legales que se consideren pertinentes. La política también plantea un ciclo de planificación para las acciones que propone. El ciclo ha iniciado con la formulación de estrategias nacionales de largo plazo, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, la Estrategia de Protección Financiera frente a Desastres y la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, con escenarios a 2030 y 2050 y actualizadas cada 12 años, en donde se evalúan aspectos estructurales para alcanzar objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero y de adaptación en el mediano y largo plazo, los conflictos climáticos entre políticas de desarrollo sectorial, y se dan recomendaciones. Con base en esas estrategias se formulan planes integrales de gestión del cambio climático territoriales y planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales para periodos de 12 años. En su conjunto, las estrategias y los planes orientan la inclusión e implementación de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático en los instrumentos de planificación territorial. Por ejemplo, planes de desarrollo municipal, planes de ordenamiento territorial, planes regionales de gestión del riesgo de desastres, planes de acción cuatrienal, entre otros. Y de planificación sectorial, por ejemplo, Plan Energético Nacional, Plan Nacional de Infraestructura, entre otros. Esta política propone que los planes territoriales y sectoriales sean de referencia y de obligada consulta por parte de las entidades relacionadas con los instrumentos de planificación territorial y sectorial. Asimismo,
Estos instrumentos permitirán orientar la gestión del cambio climático del sector privado y las comunidades tanto de una perspectiva territorial como sectorial. Esta política también propone que la gestión del cambio climático se oriente a alcanzar metas de adaptación y mitigación de corto, mediano y largo plazo, y en consecuencia define las instancias y los mecanismos para su adopción, distribución y evaluación en los ámbitos nacional, sectorial y territorial. Asimismo, se incluye un esquema de articulación y coordinación interinstitucional para garantizar la integración de las diferentes dependencias y entidades de la administración pública relacionada con algunos de los componentes de la gestión del cambio climático. Finalmente, con el fin de iniciar el ciclo de implementación de la presente política, esta incluye un plan de acción con las acciones requeridas y las entidades responsables de las mismas. La siguiente figura muestra un ciclo de planeación propuesto por la política. Da una rápida explicación de la figura 1. Ok, entonces la figura 1 es el ciclo de planeación de la Política Nacional de Cambio Climático. Tiene Donde, seis escenarios sí, donde los niveles de análisis y evaluación estarán en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, Estrategia Nacional, Estrategia de Protección Financiera frente a desastres, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre y la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, las cuales pues son unos planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales. en concordancia, significa esa doble fecha, Sí, señor, los con los planes planes integrales. integrales de gestión del cambio climático territoriales. Toman como referencia para los instrumentos del nivel de implementación los instrumentos de planificación del desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Territoriales, instrumentos de planificación sectorial, instrumentos de planificación ambiental, instrumentos de planificación de gestión del riesgo de desastres y como en sectores público, comunitario y privado. Y estos instrumentos pues son programas y proyectos sectoriales de adaptación y mitigación, como también programas y proyectos territoriales de adaptación y mitigación con el fin de poder evaluar las metas de adaptación y mitigación del cambio climático. Listo, Marcio. Listo, profe. Muy amable, Marcio. Marcio, al final de esta clase quiero conversar con usted y con otros, porque quiero de entre esta población de saneamiento ambiental sacar 3 o 4 o 6 estudiantes interesados en hacer su modalidad de grado con trabajo investigativo. Tengo un tema totalmente financiado con recursos de la universidad para empezar en el mes de marzo. Tema sencillo que va a dotar a ingeniería civil de un equipo a escala laboratorio para tratar aguas residuales con energía solar. Entonces, su perfil de ingeniero electrónico ya cursado y aprobado es interesante para que se vincule. Pero hago esta invitación y queda grabada aquí y la voy a reiterar para constituir este sexteto de estudiantes. Y si son más, tengo la fortuna de estar en este momento bien relacionado en 2 proyectos en los que participo con Cartagena y con Caldas, y que ustedes contribuyan a mejorar los puntajes del programa con mayor población graduada con investigación. Te les invito a estar atento, en especial a usted, Marcio. Muy amable. Vale, profe, claro que sí. Continuamos
con Andrea, ¿cierto, Andrea? Adriana, profesor. Perdón, Adriana Martínez, ¿cierto? Sí, señor. Adriana Martínez y prevenida Andrea al final de las lecturas de hoy. Antecedentes de la política y normativa. Esto es lo que en un proyecto de investigación se llama estado del arte. Es decir, ¿qué venía antes de que se promulgue una nueva expresión sobre un tema? Adelante, Adriana. Listo, profe. La necesidad de coordinar las acciones para hacer frente al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como definir medidas para contrarrestar sus efectos sobre las actividades humanas, derivaron en adopción de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992, ratificada por Colombia mediante la Ley 1604 de 1994. Desde allí han sido muchos los esfuerzos desarrollados en el país por establecer políticas y regulaciones que faciliten el diseño y la implementación de estas medidas. Al respecto, se destacan la ratificación del Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 2000 y las resoluciones. Profe, voy a hacer crecer un poquitico la letra que no alcanzo a leer bien. Bueno, ahora sí. Bueno, al respecto se destaca la ratificación del Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 2000 y las resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los años 2003 y 2004 para la aprobación nacional de proyectos. Adriana, se fue el profesor. Sí. Bueno, querémoslo. Adriana, si quieres, descárgate el documento para que puedas leer mejor. Sí, yo lo descargué. Gracias por avisar, compañero. Qué pena, ya volví a entrar. Disculpen, el sistema me sacó. ¿Me escucha, Adriana? Sí, señor. Bueno, continúo aquí. Desde allí han sido muchos. Ok. Ya aumenté el tamaño de la letra. Profesor, no está compartiendo. De todas maneras, No. yo tengo. ¿Tú tienes tu pantalla allá? Sí, el documento. Déjame, yo comparto. Sí, Ok. tu documento, perdón. Vamos a dejarla acelere, vamos a compartir de nuevo. ¿Listo, Adriana? Sí, profesor. Bueno, adelante. Desde allí han sido muchos los esfuerzos desarrollados en el país por establecer políticas y regulaciones que faciliten el Tienen diseño los 350. y la implementación de estas medidas. Al respecto, se destaca la ratificación del Protocolo de Kioto mediante la Ley De lo de la bicicleta de la niña. Y 150 voy a colocar. ¿Voy a colocar aquí? 150 voy a colocar uno. de 2000 y las resoluciones Sí, emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los años 2003 y 2004 para la aprobación nacional de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio del mismo protocolo, como parte de la estrategia de promoción de la radiación
reducción de emisión por fuentes y absorción por sumideros de gases de efecto invernadero. También se destaca la ley 1523 que adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo y del riesgo de desastre y establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, en donde se concibe la adaptación al cambio climático como parte del proceso de reducción de riesgo de desastre, así como la Ley 1715 de 2014, que promueve el desarrollo y utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. También el país ha adoptado políticas públicas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, mediante documentos de políticas como el COMPES 3242, estrategias institucionales como la venta de servicios ambientales de mitigación de cambios climáticos, y el documento COMPES 3700 de 2011, que contiene la estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones de materia de cambio climático en Colombia. Paralelamente, la problemática de cambio climático se ha incorporado en varias políticas nacionales como la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos y la Política Nacional para la Gestión Integral Ambiental del Suelo, entre otras. Es en este marco de coordinación donde se menciona por primera vez a los modos regionales de cambios climáticos como la medida de descentralización de las acciones nacionales en la búsqueda del empoderamiento de los entes territoriales y de las políticas locales frente a la gestión para enfrentar el cambio climático en Colombia. En relación con las decisiones internacionales, en el mes de septiembre de 2015, Colombia presentó ante la Secretaría de la Convención de Cambio Climático su contribución nacional determinada en donde se compromete. Adriana, Dígame. lee tranquila, estás leyendo con cierto apresuramiento en relación con... En relación con la decisión internacional. Con las decisiones. Sí, perdón. En relación con las decisiones internacionales, en el mes de septiembre de 2015, Colombia presentó ante la Secretaría de la Convención de Cambios Climáticos su contribución nacional determinada en donde se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de gases del efecto invernadero para el año 2030. Y en caso de que se provea de suficiente apoyo internacional, dicho compromiso podría aumentar al 30% con respecto a las emisiones proyectadas para dicho año. En materia de adaptación y partiendo de los avances en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, se priorizaron como acciones al 2030, entre otras. Número 1, 100% del territorio nacional con planes de cambio climático formulados y en implementación. Número 2. Ya va. Arriba. Sí. Un sistema nacional de indicadores de adaptación al cambio climático que permita monitorear y evaluar la implementación de medidas de adaptación. Número 3. Instrumentos de manejo de recursos hídricos con consideraciones de variabilidad climática y cambio climático en las cuencas prioritarias del país. También inclusión de consideraciones de cambio climático en los instrumentos de planificación y acciones de adaptación
innovadoras en 6 sectores prioritarios de la economía. Ese fue el número 4. Sí, señor. Continúe. Esta contribución fue incorporada por el Acuerdo de París a finales del año 2015 y el mismo entró en vigencia el pasado 4 de noviembre de 2016. También el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todo por un Nuevo País, contiene tanto en las estrategias transversales de infraestructura y competitividad estratégica, movilidad social y transformación de campo, como en la estrategia envolvente de crecimiento verde. Temas sociales al cambio climático, asociados al cambio climático, y hace explícita la necesidad de solicitar la Política Nacional de Cambio Climático, buscando la integración de la planificación ambiental, territorial y sectorial. Finalmente, es necesario incluir dentro de este apartado de contexto la expedición del Decreto 298 de 2016, por medio del cual se establece la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA. El decreto constituye un hito en materia de estructura institucional contenida en el COMPES 3700 de 2011 y define que el SISCLIMA será la instancia de coordinación, articulación, formación, seguimiento y evaluación de las políticas, normas y demás instrumentos de gestión que en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero desarrollen las entidades públicas, privadas y sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Esta es la parte final, debajo de las banderas. Adelante. El decreto estableció, además, que el SISCLIMA fue coordinado por la Comisión Intersectorial del Cambio Climático y por los modos regionales de cambio climático y fuera, según sus acuerdos, el conjunto de entidades estatales, privadas y entidades sin ánimo de lucro, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente al cambio climático que se aplica de manera organizada para gestionar la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático en el país. En todo sentido, este decreto es un referente de la actual política y defiende gran parte de la estructura institucional, tema sobre el cual se amplía en el apartado estructura del artículo institucional. Listo, profesor. Gracias, Adriana Martínez, por tu cooperación, por tu lectura en torno al estado del arte y normativa de la Política Nacional de Cambio Climático en Colombia. Seguimos ahora con la lectura del contexto internacional y el contexto nacional. Pero antes, quiero subrayarles lo siguiente referente a este contenido. Adriana, a usted misma la encargo de lo siguiente. Sí, profesor. Dentro de varias semanas, sabiendo que cada 4 semanas suman un mes, vamos a iniciar la formación, el estudio en los temas de servicios ecosistémicos y servicios ambientales a nivel de valoración económica. Entonces le encargo, aquí está en la página 12, la mención a este documento. COMPES 3242, Estrategia Institucional para la Venta de Servicios Ambientales de Mitigación del Cambio Climático, para que usted misma lo busque, lo descargues y lo tengas listo para estudiarlo en ese momento.
Y a otro estudiante le voy a encargar hoy el COMPES 3700 del 2011 sobre estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. Y a otro le voy a encargar investigar acerca de esta afirmación que en rojo los autores del libro, del documento, resaltan trayéndolo como una nota. Colombia se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones de GEI para el año 2030. Entonces, ¿cuál era la cantidad de toneladas de gases de efecto invernadero emitidas en Colombia en el 2015, que fue cuando se empezó a preparar este documento, que se promulgó inicialmente mediante una resolución en el 2015 de ese Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y que en el 2017 se promulgó ya como este documento institucional, pero a la vez científico, académico. Bueno, muchas gracias. Ya antes de terminar la clase volvemos a esto para asignar a los 3 investigadores. Contexto internacional y contexto nacional. En la voz de... ¿Quién es el señalado en la nota? Marcio leyó como persona permanentemente lista para suplir. Adriana suplió a Juliana Ríos. Marcio suplió a Abraham Sarcero. ¿Quién viene? Andrés García, bro. Andrés García, perfecto. Adelante, Andrés. Contexto internacional. La Organización Meteorológica Mundial ha clasificado el año 2015 mejora tu como el año más caluroso. Está intermitente. Que como estoy con datos, no sé si es que por eso es que hay interferencia. Celular. Sí, señor. Trata de ubicarte un poquito mejor ahí en tu casa. Contexto internacional. La Organización Meteorológica Mundial ha clasificado el año 2015 como el año más caluroso del que se tenga registro. Continuando la tendencia del calentamiento observada, 15 de los 16 años más calurosos se han presentado en este siglo. De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de los Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, desde la era industrial la temperatura promedio del planeta ha aumentado 1 grado Celsius. La comunidad científica internacional concuerda en que el calentamiento global observado desde 1750 es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por distintas actividades humanas, y que dicho cambio ha ocasionado impactos en sistemas humanos y naturales en todo el mundo. De continuar con las tendencias de emisiones, la temperatura promedio global aumentará en más de 4 grados centígrados y, consecuentemente, la probabilidad de impactos climáticos severos e irreversibles como la pérdida de ecosistemas, inseguridad alimentaria, inundaciones, entre otros. La principal causa de calentamiento de la Tierra corresponde a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, metano, óxido de nitroso y halocarbono. En su quinto informe de evaluación, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático encuentra una relación casi lineal entre el calentamiento de la Tierra y las emisiones de CO2 acumuladas en la atmósfera. En efecto, de acuerdo con este informe, existe un cambio climático inevitable que conlleva un incremento de temperatura esperado cercano a 1 grado Celsius por el acumulado histórico de emisiones de CO2, que al 2011 alcanza un nivel de aproximadamente 1.890 GT de CO2. Ese es gigatoneladas de CO2. Gigatoneladas de CO2. Asimismo, para no sobrepasar un incremento de temperatura de 2 grados, se cuenta con un cupo de emisiones de 1.110 gigas de toneladas de CO2.
para lo que queda del siglo, que repartido anualmente equivale a 12.4 gigatoneladas de CO2 por año. Este cupo es limitado si se tiene en cuenta que en el 2010 las emisiones globales de CO2 alcanzaron los 37 gigatoneladas de CO2 y se estima que en ausencia de medidas de mitigación en el año 2050 alcanzará niveles de 60 gigatoneladas de CO2, debido principalmente al aumento en la generación de energía, transporte y crecimiento industrial. Y este estará concentrado en los países emergentes y en desarrollo. BRICS y La OSD, interferencia humana 2012. sobre el sistema climático genera impactos observados y riesgos futuros para los sistemas humanos y naturales. La interferencia humana sobre el sistema climático genera impactos observados y riesgos futuros para los sistemas humanos y naturales. Los impactos observados más significativos del cambio en los sistemas naturales corresponden a cambios en la presión de hielo, pérdida de glaciares y afectaciones en la escorrentía. En cuanto a sistemas biológicos, muchas especies terrestres, actividades estacionales, migratorios e interacciones con otras especies debido al cambio climático. IPCC 2014. Para la región de América Central y Sudamérica, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático destaca 3 riesgos. 1. Disminución en la disponibilidad de agua en regiones semiáridas y aquellas que dependen del aporte de glaciares, inundaciones y deslizamientos en áreas urbanas y rurales por el aumento de la precipitación. Disminución en la producción y calidad de alimentos. Propagación de enfermedades transmitidas por vectores en altitudes y latitudes. Los anteriores riesgos varían desde moderados hasta muy altos, dependiendo del aumento de la temperatura con el futuro. Ok, Andrés. Contexto nacional. Consciente de las En la última dificultades. década, Colombia ha experimentado niveles de crecimiento económico sin precedentes, Andrés, lo que se ha permitido reducir la pobreza, el desempleo y los... Andrés, Sí, profe, dígame. consciente de las dificultades que tienes para la lectura debido a que profe, lo estás escucho. desde el celular, vamos a pasarle el contexto nacional a otro compañero o compañera sin que ello constituya obstáculo para darte las gracias por tu colaboración y tu enorme esfuerzo. Gracias, Andrés García. Contexto nacional. ¿Tienes una candidata ahí que lea? Una compañera, una amiga dentro del curso. Aquí a buscar dentro de los 36. Alexandra Chadid, por ejemplo. Presente, profe. Ok, Alexandra, por favor, haces la lectura del contexto nacional de la política nacional de cambio climático que está en pantalla. Adelante. Contexto nacional. En la última década, Colombia ha experimentado niveles de crecimiento económico sin precedentes, lo que le ha permitido reducir la pobreza, el desempleo y aumentar la cobertura en seguridad social. Este crecimiento se benefició de un auge en los sectores minero y petrolero, así como de los altos flujos de inversión extranjera y altos precios de petróleo y productos básicos. OSD 2015. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, NPD 2015A, se reconoce la tensión entre crecimiento económico, degradación ambiental y cambio climático.
de desarrollo económico y social y cambio climático, perdón. La necesidad de alcanzar objetivos de desarrollo económico y social requiere de un nivel sostenido de crecimiento económico a pesar de que la economía colombiana exhibió una tasa de crecimiento anual promedio de 4.3%, que permitió reducir la pobreza y la desigualdad e incrementó el Producto Interno Bruto per cápita a nivel nacional. Estos resultados están basados en una estructura económica altamente dependiente de los recursos naturales. En En el el 2012, el Banco Mundial 2014 indica que la agricultura, la silvicultura y la pesca representan el 6.2% del PIB y la industria extractiva un 7.7%. En el mismo estudio, el Banco Mundial concluyó que el valor calculado del indicador de ahorro genuino neto para este mismo año es cero y fluctúa recientemente alrededor de cero. Este es un indicador de sostenibilidad ambiental que muestra el ahorro nacional bruto después de restar los costos de agotamiento de los minerales, los recursos naturales y la contaminación. La presencia de ahorros netos ajustados negativos durante varios años seguidos sugiere que el crecimiento económico es probablemente insostenible desde el punto de vista ambiental, porque la riqueza total se está agotando. Este valor está muy por debajo de los promedios regionales de América Latina y de los países de la OCDE, Banco Mundial de 2014. De acuerdo con el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, Colombia tiene más de 114.1 millones de hectáreas de superficie continental, de los cuales el 51.6% correspondían en el 2014 a bosques naturales, el IDEAM en 2016. Si bien desde 2010 al 2015 la tasa anual de deforestación a nivel nacional ha tenido una tendencia decreciente, entre 1990 y el 2010 se ha perdido cerca de 6 millones de hectáreas. Creo que puede bajar. disculpa, dale. Según lo expresado, Ya voy. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudio Ambiental, IDEAM. Ya, dame un segundo. tranquila. Aquí tiene el cursor ahí. Colombia tiene Colombia tiene más de 114.1 millones de hectáreas de superficie continental, de las cuales el 51.6% correspondería en el 2014 a bosques naturales, IDEAM 2016. Si bien desde el 2010 a 2015 la tasa anual de deforestación a nivel nacional ha tenido una tendencia de crecimiento, entre 1990 y el 2010 se han perdido cerca de 6 millones de hectáreas en bosques, IDEAM 2016. Según lo expresado, el rápido crecimiento ha resultado en indudables beneficios, pero ha traído como consecuencia una degradación ambiental elevada, que en las bases del PND 2014-2018, DNP 2015A, con base en los estudios referidos, se considera que sigue una senda insostenible. arriba. De acuerdo con ese documento, como reflejo de lo anterior, Colombia presenta la tasa más alta de Latinoamérica de desastres recurrentes provocados por fenómenos naturales, con más de 600 eventos reportados cada año en promedio. Banco Mundial 2014, página 6. Y el décimo lugar de más alto riesgo económico derivado de dos
de 2 o más peligros a causa de desastres en el mundo. En la medida que el 84.7% de la población y el 86.6% de los activos están localizados en áreas expuestas a 2 o más peligros naturales, Banco Mundial 2014, página 5. Lo anterior es un escenario global de cambio climático. Teorológico de cambio climático implica que los fenómenos de origen hidrometeorológicos pueden incrementar su intensidad y recurrencia modificando el patrón actual de amenazas y generando un mayor número de desastres. Si no se atiende de manera prospectiva, sus posibles implicaciones de no adaptarse al cambio climático en el largo plazo, los efectos sobre la economía nacional serían considerables. Si se tiene en cuenta que solo el impacto sobre 5 sectores que representan un 4.3% del PIB actual podrían generar pérdidas anuales equivalentes al 0.49% del mismo para el periodo 2010-2100, según lo señala el estudio de impacto económico del cambio climático DNP-PIB 2014. En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero para el año 2010, estas alcanzaron 224 megatoneladas de CO2, de las cuales el 60% se generan en el sector rural, principalmente por la actividad de ganadería bovina y la deforestación. En cuanto a los demás sectores, le sigue el sector minero energético con una participación del 15% y los sectores de transporte e industria con una participación alrededor del 11%, cada uno excluyendo la deforestación. Las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero crecieron cerca de un 13% a pesar de las mejoras en la intensidad de carbono de la economía. El aumento de la emisión nacional en las emisiones nacionales es impulsado por el crecimiento en la tasa de motorización, el volumen de la carga movilizado, el auge de industrias de la construcción, cemento y acero y en la actividad ganadera. De continuar con esta tendencia de crecimiento, se estima que en las emisiones nacionales de los sectores económicos aumentará 2040 respecto a sus niveles de 2010. Universidad de los Andes de 2014. Por otra parte, las emisiones relacionadas con la deforestación se han reducido significativamente desde el año 2010, explicado ello por la disminución en el área sembrada por cultivos de coca y la menor dinámica de la colonización de reservas forestales. Según la Agencia Internacional de Energía, AIE, en 2010 Colombia contribuyó con 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, sin contabilizar las emisiones sin contabilizar las emisiones por cambio de uso del suelo y las actividades forestales, citados por OECD y SLAC 2014. Bueno, gracias, Alexandra. Muy amable. Prof. Marco conceptual de la política. Aquí tengo en pantalla Juliana, Andrés García, Alexandra, que ha leído por entonces quedan por leer Lilibet, Andrea Martínez y William Olivera. Se continúa Lilibet Sánchez.
Tampoco está hoy Lilibet. Bueno, hoy no está. Lina Hoyos. Lina Hoyos, por favor. No tengo manifestaciones de impedimento en el chat. Lina Hoyos. Liliana González, Liliana Teresa. Aquí está en la lista de que están conectados, conectadas. ¿Por qué no me escriben algún impedimento? Adelante, Liliana. Ya te pongo el documento en pantalla. Ahí está, marco conceptual de la política. Espérate, miramos su extensión y tu compromiso de lectura. Entonces, es extenso, entonces vas a leer la mitad y a ti te continúa William Olivera. Entonces, Liliana, vas a leer hasta la figura 2. Aquí en crecimiento verde continúa William. Adelante, Liliana González, marco conceptual de la política, que es de la página 18 en adelante. Puedes iniciar, por favor. Tranquila, reposada. Sí, señor. Marco conceptual de la política. Para enfrentar la situación descrita en el marco conceptual de la política nacional de cambio climático, orienta sus elementos principales que son visión, objetivos, estrategias, instrumentos de la política y plan de acción, entre otros. Para los propósitos de la presente política, se establece que la gestión de cambio climático sea una gestión coordinada de acciones de mitigación y adaptación orientadas a reducir los riesgos que supone el cambio climático. Sin embargo, en la práctica, este tipo de gestión implica que las acciones de desarrollo implementadas por toda la sociedad consideren en su diseño objetivos de mitigación y adaptación. En este sentido, la gestión de cambio climático es también una gestión coordinada para influir las decisiones de desarrollo relevantes y asociadas a los objetivos para influir. Disculpe. En este sentido, la gestión de cambio climático es también una gestión coordinada para influir en las decisiones del desarrollo relevantes y asociadas a los objetivos de reducir las emisiones de GEI y aumentar los sumideros de carbono, mitigación, y evitar o reducir el efecto del cambio climático, adaptación, sobre los sistemas naturales y humanos. Continúa.
Marco general para la identificación de las opciones de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación e implicaciones para las gestiones del cambio climático. A partir de las diferencias entre las medidas de adaptación del cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero, se propone un marco general para la identificación y selección de combinaciones óptimas y medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación que orientará en general la acción política. Para trazar con claridad las características de una gestión de cambio climático que permita una acción coordinada y efectiva de mitigación y adaptación, es importante entender que sus diferencias. Para esto, se tomaron como punto de partida las principales diferencias identificadas por la Locatelli et al. en 2011. Et al es una expresión en latín. Significa Locatelli y otros. Ok, profe. Bueno. Que se presentan en la siguiente tabla. Que la vas leyendo horizontalmente. Objetivo en mitigación tal, en adaptación tal. Okay. Horizontalmente. Dale. Objetivos. Mitigación. Aborda las causas del cambio climático, acumulación del GEI en la atmósfera. Adaptación. Aborda impactos del cambio climático. Escala espacial. Es principalmente un tema internacional, ya que la mitigación proporciona beneficios globales, aunque también locales en una perspectiva de una economía baja en carbono que se hace más competitiva. Adaptación es principalmente un tema local, ya que la adaptación proporciona beneficios mayormente a la escala local. Sin embargo, estos también se amplían a escala regional y global en muchos de los casos. Escala del tiempo. La mitigación tiene un efecto a largo plazo sobre el cambio climático debido a la inercia del sistema climático. Adaptación. La adaptación puede tener un efecto a corto plazo sobre la reducción de la vulnerabilidad. Sectores. La mitigación. La mitigación es una prioridad en los sectores de energía, transporte, industria y de gestión de residuos. Adaptación. La adaptación es una prioridad en los sectores de agua y salud, en áreas costeras bajas y así como en infraestructura y vivienda. Los sectores forestal y agrícola abordan tanto las causas del cambio climático debido a las emisiones que generan como los impactos del cambio climático. La primera diferencia. Sí, señor. La primera diferencia se da en términos de los objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación. Esta diferencia resalta una de las características básicas de la dinámica del cambio climático. Primero, se requiere que la mitigación de gases de efecto invernadero para disminuir las causas del cambio climático y reducir sus efectos sobre los sistemas naturales y humanos. Y segundo, se requiere la adaptación para enfrentar los efectos en curso y los efectos futuros inevitables de las emisiones ya generadas. En otras palabras, entre mayor sea la mitigación de gases de efecto invernadero, menor será la adaptación requerida, y con la adaptación se busca hacer frente a lo que la mitigación no logró evitar. Gestión articulada de la mitigación y adaptación dirigida a influir en la senda del desarrollo. De acuerdo con la siguiente figura, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático desarrolla la idea de riesgo de clima a futuro, que se refiere a variaciones del clima a largo plazo, resultado del fenómeno de cambio climático, y presenta los factores que definen ese riesgo. El IPCC nos invita a pensar en nuestro mundo como un espacio dominado por las interacciones de múltiples factores estresantes o estresores,
Tranquila. El IPCC nos invita a pensar en nuestro mundo como un espacio dominado por las interacciones de múltiples factores estresantes o estresores biofísicos y sociales en términos de interacciones entre sistemas biofísicos y humanos. A estos factores estresantes le suman el cambio climático. Este último Liliana, es, diga, yo continúo. Aprecio tu esfuerzo y tu sacrificio con tu afectación en el aparato respiratorio, tranquila. de ello también ese párrafo, profe, al menos. Dele, pues, dele. Este último, Sí, señor. Este último resultado de la interacción de los sistemas humanos y naturales. Este último es resultado de la interacción de los sistemas humanos y naturales. La lógica de la interacción es que los sistemas humanos afectan el clima y los sistemas naturales, y a su vez condicionan los sistemas humanos. El grado de afectación que producen los sistemas humanos está determinado por el sendero de desarrollo elegido. Todo el sistema continúa funcionando si está dentro de unos límites que permiten que el sistema absorba los cambios, el espacio de resiliencia. muy bien, Liliana. Muchas gracias. De Bueno, verdad, resalto el esfuerzo de ustedes en medio de dificultades de salud, de enfermedades, de conectividad en aspectos técnicos para sacar adelante este modelo de enseñanza-aprendizaje en el marco de la virtualidad. Bueno, profe, qué pena. Muy amable, tranquila, que te mejores totalmente. Gracias. Entonces, voy a retomar aquí para hacer una explicación luego de la gráfica. Dice gestión articulada de la mitigación y la adaptación dirigida a influir en la senda del desarrollo. Ya sabemos que es un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono. Y estamos hablando de desarrollo económico. De acuerdo con la siguiente figura, el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es el famoso IPCC en inglés. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Desarrolla la idea de riesgo de clima futuro. La idea de riesgo de clima futuro que se refiere a las variaciones de clima a largo plazo, resultado del fenómeno de cambio climático y presenta los factores que definen ese riesgo. El IPCC nos invita a pensar en nuestro mundo como un espacio dominado por las interacciones de múltiples factores estresantes o estresores, biofísicos y sociales. Biofísicos y sociales. Miren esa característica. Temperatura, pH, clima, viento, calor, frío, pero en relación con la vida. Y sociales cuando se centra específicamente en la comunidad de humanos y la relación entre los humanos, o en términos de interacciones entre sistemas biofísicos y humanos. Es decir, estos sistemas que componen un ecosistema o un bioma. Si son varios ecosistemas al tiempo, unidos por la afinidad, formando un bioma. A estos factores estresantes o estresores le suman el cambio climático. Este último es resultado de la interacción de los sistemas humanos y naturales. La lógica de la interacción es que los sistemas humanos afectan el clima y los sistemas naturales y a su vez condicionan los sistemas humanos. El grado de afectación que producen los sistemas humanos está determinado por el sendero de desarrollo elegido. Todo el sistema continúa funcionando si está dentro de unos límites que permiten que el sistema absorba o asimile los cambios. Ese es el espacio de resiliencia. Repito, todo el sistema continúa funcionando, o sea, supervive si está dentro de unos límites que permiten que el sistema absorba los cambios.
es decir, que los asimile en medio de la adversidad, en medio del alto riesgo, el sistema continúa existiendo, continúa viviendo. Eso es resiliencia. Esquema de sendas del desarrollo resilientes al clima. La senda A, nuestro mundo; la senda B, espacio de oportunidad; la senda C, futuros posibles. Nuestro mundo, diversos factores de estrés, incluido el cambio climático. Aquí observamos factores de estrés biológicos, envolviendo el universo; espacio de resiliencia, como ante esos factores de estrés, las comunidades, los sistemas permanecen superviviendo, no se dejan empujar hacia la extinción. Y factores de estrés sociales, que es ya la distensión que se produce entre los miembros de una sociedad, de una comunidad, estresados desde lo biofísico, llevados a su máxima capacidad de resistencia y supervivencia, que es la resiliencia, viviendo a la vez no en paz, sino en un conjunto de tensiones de carácter social. Hay mucha gente que no se fue del territorio a pesar de la violencia de 60 años. Persistió. El abuelo, los descendientes del abuelo, los nietos del abuelo, no se fueron. Estuvieron envueltos en factores de estrés biofísicos porque les prohibían hacer agricultura, les prohibían ir al bosque, al monte, les prohibían hacer uso de tal agua. Esos factores de estrés estuvieron presentes y son de carácter biológico, pero también físico, es decir, son biofísicos, son estresores de ese carácter. Entonces ellos fueron desarrollando y avanzando en el tiempo, en las décadas, haciendo uso de ese espacio de resiliencia. Se pueden imaginar en otro contexto antiguo la resiliencia del pueblo hebreo cuando salió de Egipto y durante 40 años caminó errante por un desierto, buscando la tierra prometida, pero en medio de ausencia de ecosistemas que les dieran materia prima alimentaria. No hubo ni agua apta para consumir. Eso es resiliencia. Porque aunque muchos murieron en el camino, los descendientes tenían y heredaban una meta: llegar a la tierra prometida. Entonces, cuando yo traigo esto al contexto de nuestra región de los Montes de María, la gente se quedó porque pensó: ¿a dónde me voy? Yo no conozco a nadie, siempre he estado aquí. Esto que estoy pisando es lo mío, pequeño, mediano, grandecito. Esto me lo dejaron mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Esto es lo mío. Y soportaron en medio de la pérdida de seres queridos, de seres vecinos, de seres parientes. Eso mismo ocurre hoy con la biosfera, con el planeta. Se acrecentó en los últimos 700, de 1500, de 1700 a 2300, en las últimas 3 décadas, 3 épocas de siglos, últimas 3 centenas en años, todo este tipo de estrés biológico, físico, o sea, los biofísicos, los estrés sociales,
por las persecuciones que los poderosos en la tierra hacen a los débiles o a los que no les han permitido ser normales. Y esta resiliencia de carácter social que las comunidades humanas tienen permiten que en países no desarrollados la raza humana persista a pesar del hambre, de las pestes, de las enfermedades, de las guerras, a pesar de los invasores, a pesar de la extracción de sus riquezas naturales por parte de los poderosos. Eso es resiliencia social. Vamos al espacio de oportunidad como senda B. Trayectorias resilientes al clima y puntos de decisión. Este entramado de redes que va creciendo de una comunidad como la familia representado por ternas de personas, luego ya son 2 ternas, luego ya son 3 ternas, ya luego van derivando más grupos. Es decir, un grupo resiliente al clima genera más grupos resilientes al clima. Pero es necesario que las comunidades vayan tomando concretamente decisiones. Que son trayectorias que inducen a una menor resiliencia. Puntos de decisión, trayectorias resilientes al clima, las de color azulito, y trayectorias que inducen a una menor resiliencia, las moradas. Interpretémoslos. ¿Cuáles son trayectorias resilientes al clima? Las E, las azules. ¿Y cuáles son trayectorias pero que inducen a una menor resiliencia? Fíjense que las trayectorias resilientes al clima que tejen todas las comunidades, la línea azul está en todas las comunidades generando un entrelazamiento, permite que llegues a una mayor resiliencia al clima, mientras que los tejidos parciales no conducen a ese tamaño de resiliencia. Lo que está indicando esto es que los acuerdos entre las naciones deben cumplirse por todos, no por unos cuantos. Que la construcción de resiliencia al clima no puede dejarse a los países que tienen todavía la mayor biodiversidad, como los tropicales, es decir, como las naciones que viven alrededor de la línea ecuatorial, con una franja que define trópico norte y trópico sur. Tiene que ser un compromiso global, transparente, honesto, de respeto mutuo, y en este caso los poderosos se reúnen y son la mayoría de los que van a estos encuentros, firman cosas muy poéticas, muy románticas, porque no las llevan a feliz término, y para llevarlas a feliz término se necesita que ellos aporten los grandes recursos que por siglos han traído de los países pobres hoy en día para restaurar una condición de vida con alguna estabilidad que se llama resilientes al clima. Mientras quede esto en poder de los países no desarrollados y los más pobres, no hay futuro para que el planeta empiece a afrontar los efectos del cambio climático. Los futuros posibles son dados en la medida en que haya una alta resiliencia al clima, lo cual genera o produce un bajo riesgo para esas comunidades. En el extremo, una baja resiliencia se acompaña de un alto riesgo. Un alto riesgo implica una alta vulnerabilidad al efecto del cambio climático. De esta manera, si el sendero de desarrollo elegido emite altas cantidades de haze,
y no se prepara para los efectos del cambio climático, los sistemas humanos podrían estar construyendo un futuro en que el espacio de resiliencia se agote. Baja resiliencia, vendría la extinción y el riesgo de grandes impactos climáticos se eleve simultáneamente. O sea, alto riesgo, extinción, como digo, baja producción de materia prima alimentaria por el alto consumo e intenso consumo que se vive. (747) La nueva economía del clima, oportunidades y beneficios compartidos de una gestión económica y de cambio climático articuladas. Como se muestra en la figura anterior, la finalidad última de una política de cambio climático es la de reducir los riesgos asociados a las variaciones del, comillas, clima futuro, y sus objetivos deben estar orientados a promover un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima a través del aumento de la influencia de la gestión del cambio climático en la toma de decisiones que definen la senda del desarrollo. Sin embargo, este propósito se enfrenta con muchas barreras desde la perspectiva de los gestores económicos del desarrollo, tanto públicos como privados, ya que, comillas, existe una percepción de que el crecimiento económico sólido y la acción por el clima no son compatibles, cierro comillas, y que por lo tanto las, abro comillas, sociedades tienen que elegir entre dos puntos: crecer y aceptar el aumento de los riesgos climáticos o reducir el riesgo climático aceptando el estancamiento económico y el continuo subdesarrollo, cierro comillas. Citación que emana de la Comisión Global sobre Economía y Clima promulgada en el 2014. Como lo afirma el anterior estudio, la economía mundial está cambiando velozmente y los cambios en las estructuras de la producción y el comercio mundial, los cambios demográficos y los avances tecnológicos han alterado las vías de crecimiento de los países. Estos elementos harán el futuro ineludiblemente diferente al pasado, resultando en cambios estructurales, en particular en las ciudades, que son motores de crecimiento económico. Ellas generan alrededor del 80% de la producción económica mundial y cerca del 70% del uso mundial de energía y de las emisiones de GEI relacionadas con la energía. La forma en que las ciudades más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo se desarrollen será fundamental para la trayectoria futura de la economía mundial y del clima. Sin embargo, gran parte del crecimiento urbano actual carece de planificación y estructura, lo que se traduce en elevados costos económicos, sociales y ambientales. Lo rural, dos puntos. La productividad en el uso de la tierra determinará si el mundo es capaz de alimentar a una población estimada de 8.000 millones para el 2030, manteniendo al mismo tiempo entornos naturales. Si se aumenta el rendimiento de los cultivos y la productividad ganadera, utilizando nuevas tecnologías y enfoques integrales a la administración de suelos y aguas, es posible incrementar la producción de alimentos, proteger los bosques y mitigar las emisiones derivadas de usos agrícolas. Restaurar tan solo el 12% de las tierras erosionadas podría alimentar a 200 millones de personas para 2030, al tiempo que fortalecería la capacidad de recuperación del clima y reduciría las emisiones. Reducir la deforestación hasta detenerla por completo es posible combinando apoyo internacional con un firme compromiso nacional de proteger los bosques y de incrementar los recursos, los ingresos naturales. La energía, dos puntos. Los sistemas de energía alimentan el crecimiento en todo el mundo. Estamos al borde de un futuro con energía limpia. Se deben promover las fuentes de energía renovables en contraposición con un uso intensivo de combustibles fósiles. Esto lo promulga la Comisión Global sobre Economía y Clima en el 2014. En estos sistemas deben aprovecharse tres motores del cambio para vencer las barreras de mercado, políticas e institucionales que impiden el crecimiento bajo en carbono. Dos puntos. El aumento en la eficiencia de los recursos es esencial para el crecimiento
y la reducción de emisiones. En muchas economías, las fallas tanto en el mercado como en las políticas públicas distorsionan la asignación eficiente de recursos y aumentan las emisiones. La eliminación gradual de subsidios a los combustibles fósiles puede mejorar el crecimiento y liberar recursos que pueden ser reasignados para beneficiar a personas de menores ingresos. Un precio firme y previsible del carbono impulsará una mayor productividad de la energía y proporcionará nuevos ingresos fiscales que pueden ser utilizados para reducir otros impuestos. También se necesitan normas bien diseñadas, tales como estándares de rendimiento más altos para aparatos electrodomésticos y vehículos. La inversión en infraestructura respalda el crecimiento económico moderno. Es fundamental contar con infraestructura de bajo consumo de carbono para reducir la trayectoria actual de las emisiones. Estimular la innovación en tecnología, modelos de negocio y prácticas sociales puede conducir al crecimiento y a la reducción de las emisiones. Los avances en la digitalización, nuevos materiales, las ciencias biológicas y los procesos de producción tienen el potencial de transformar los mercados y reducir el consumo de recursos drásticamente. Sin embargo, la tecnología no avanzará de manera automática con miras hacia bajas emisiones de carbono. Se requieren señales políticas claras, incluyendo la reducción de barreras de mercado y reglamentarias hacia las nuevas tecnologías y modelos de negocio, así como un gasto público bien orientado. También ha firmado esto por la Comisión Global sobre Economía y Clima en el 2014. Crecimiento verde. Entonces, queda en turno para la lectura don William Olivera, el próximo martes, Dios mediante, 30 de noviembre, para desde esta página 25 continuar la lectura del marco conceptual de la política nacional de cambio climático en Colombia. A continuación de la terminación del marco conceptual vienen los objetivos fundamentales con sus estrategias. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Se han mantenido alrededor de 35, 36 conectados. Dios los guarde. Que pasen muy bien. Felicidades. Bueno, hasta luego. Igualmente. Muchas Profe, gracias, disculpe, profe. usted llamó lista al principio de clase. No, estoy registrando en el chat. ¿Quién habla? A Mauricio. Ah, sí, hace rato estás en clase. He visto ahí en el chat relacionado. Bueno, gracias. Más tarde les paso a los correos las grabaciones de estas dos clases de la semana. Esté muy bien. Gracias, señor. Ok, hasta luego. Bien, chao.